Terminando esta unidad 5 vamos a ver las medidas de asociación en epidemiología. Y tan sencillo, ya habíamos visto las de frecuencia. Las de frecuencia nos está diciendo son las prevalencias, las incidencias, las tasas, las proporciones, las razones, y nos está diciendo, describiendo unos eventos. O sea, nos describe con qué velocidad se enferma la población, con qué velocidad se muere la población, cuáles son la población susceptible a enfermarse o a morirse, qué es lo más grave que le pueden dar, porque hacemos tasas de ataque, entonces nos está diciendo cuál es la gravedad de esa enfermedad. Pero cuando vemos las medidas de asociación, ya vamos a ver el efecto de eso que estamos midiendo. Entonces, las medidas de asociación son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento en salud, que se supone como un efecto, se asocia con un determinado factor que se supone como su causa. En términos más cristianos, o sea, más claro, lo que yo estoy diciendo es, cuando yo digo que exponerse al sol produce cáncer de piel, es porque hice una medida de asociación en epidemiología, que me está diciendo, entre la gente más se exponga al sol, mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel va a existir, ¿ya? O lo que sacamos, por ejemplo, de cáncer de pulmón. Entre más fume, más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón hay, ¿sí? Esos son los que me hacen las medidas de asociación. Ya me están diciendo específicamente cuál es el factor que me está desarrollando la enfermedad. Por eso son tan importantes. Y por eso los estudios epidemiológicos han tenido tanta importancia a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la primera, mirando la historia de la epidemiología, que decían, sí, algunos se ponían a mirar esto y sabían que estaba produciendo esto? ¿Se acuerdan lo de Jon Snow? Que se puso a ver que con las bombas de agua, que la quitó y que era por el agua que se estaban transmitiendo el cólera. Entonces, él no hizo una medida de asociación, pero digamos que esas son, si él lo hubiera podido hacer, él hubiera dicho, vea, el riesgo está en esas bombas de agua. Él lo hizo muy empíricamente porque él le aplicó algo que llama epidemiología de campo, o sea, bajo la observación. Pero si él hubiera tenido y hubiera hecho con los datos, exactamente le hubiera dado lo mismo y hubiera llegado a la misma conclusión. Quiten las bombas de agua para que nos quitemos el problema del cólera. Entonces, ¿qué hacen estas medidas de asociación? Comparan el riesgo de una enfermedad se desarrolle entre personas expuestas al factor bajo sospecha con aquellos que no están expuestos. Se pueden comparar de dos maneras. Medidas de diferencia de riesgo, o sea, yo lo que miro es el riesgo 1 menos el riesgo 2, o medidas de efecto relativo, qué tanto ese riesgo me va a generar esa enfermedad o qué tanto me puedo proteger. Puedo sacar ORs, que es mirar cuáles son los factores que me pueden proteger para que me dé un evento o cuánto de esos factores me pueden aumentar la probabilidad de que ese evento me ocurra. Eso es lo que vemos allí. Entonces, para mostrarles que habíamos visto las medidas de frecuencia en principio, y ahora lo que estamos haciendo es viendo las medidas de asociación, en donde vamos a ver diferentes de riesgos, riesgos atribuibles, razón de riesgos, y aquí empezamos a ver algunas cosas como razón de incidencias acumuladas, la razón de tasas de incidencia, odds radio, odds de prevalencia. Nosotros nos vamos a enfocar en los tres más utilizados. ¿Cuáles son los tres más utilizados? Bueno, recuerden que nosotros organizamos los datos porque no es lo mismo verlo así que ver los datos así. Entonces, cada vez que hacemos las medidas, lo que estamos intentando es organizar todas esas observaciones que hemos hecho para poder llegar a información importante. Entonces, estas medidas de asociación e impacto son medidas que cuantifican, recuérdenlo siempre, la asociación existente entre variables mediante diferencias en las medidas de frecuencia. Entonces nosotros vamos a tener diferencias absolutas cuando se trata de evaluar actividades preventivas o de salud pública. Por ejemplo, yo quiero reducir, reducción absoluta de un riesgo. Entonces yo digo, venga, ¿cómo hago para quitar un riesgo? Ustedes vieron ahorita por pandemia de COVID, ¿cómo hago para quitar el riesgo de COVID?
Entonces, sí, el tapabocas, no todo el mundo utilizaba el tapabocas. Sí, el distanciamiento social, no todo el mundo hacía distanciamiento social. Sí, la cuarentena, o sea, el encerrarnos, no todo el mundo se quería encerrar. Entonces, ¿cuándo llegamos a decir que podíamos reducir esto absolutamente? Cuando se creó la vacuna. ¿Por qué? Porque usted ya tiene protección, usted puede salir a la calle y seguir jugando con el riesgo, que es lo que hicimos. Y tenemos unas diferencias relativas que cuando se trata de valorar asociaciones causales, o sea, cuando yo quiero decir qué me está produciendo esto. Y eso lo hicieron muchos los epidemiólogos para poder decir qué es lo que estaba produciendo toda esta sintomatología, todas estas muertes, y dijeron, miércoles tenemos un virus nuevo. ¿Ya? Así es como llegamos a las conclusiones ahora, gracias a la epidemiología. Entonces, ¿por qué no me quiere cambiar? Siguiente. Entonces, vamos a tener unas medidas de impacto y unas medidas de asociación, que era básicamente lo que les estaba diciendo. En las medidas de asociación voy a tener riesgo relativo, odds radio y razón de prevalencias. Y en las medidas de impacto tengo riesgo atribuible o diferencia de riesgos expuestos, fracción etiológica de expuestos, fracción atribuible a expuestos, riesgo atribuible poblacional y proporción de riesgo atribuible poblacional. Me tocó así. Entonces ustedes dicen, venga, todo esto, ¿cómo se arma este rompecabezas? Porque ya cuando me empiezan a hablar de medidas de asociación, pues yo empiezo a decir, venga, ¿y esto cómo se come? Entonces, las medidas de asociación siempre están intentando establecer ¿qué? Estimar si existe una asociación causal, generalmente lo que yo quiero saber es qué me está causando, estimar la dirección de la asociación, o sea, hacia dónde me tengo que dirigir, porque yo finalmente voy a hacer intervenciones en salud, o estimar la magnitud de la asociación, o sea, qué tanto me está afectando eso. Entonces, ¿entre qué? Entre una variable A y una variable B. La variable A es exposición y la variable B es la enfermedad. O sea, si yo me expongo a algo, ¿qué tanto me va a enfermar? Entonces ahí lo podríamos ver. Ahorita, viruela símica. Ay, pues ya sabemos, lamentablemente, esta viruela símica está enmarcada en un grupo. ¿En un grupo de qué? En un grupo de personas que tienen unos comportamientos de riesgo. ¿Cuáles son los comportamientos de riesgo? Relaciones sexuales sin protección, pero no es una ITS. Entonces ustedes dirán, pero también les da gente que tienen estos comportamientos de riesgo, no son tanto las relaciones sexuales, sino la cantidad de contactos que tienen, ¿ya? Y entonces uno dice, ¿cómo así? Pues sí, estas personas tienen contactos sexuales piel con piel, más que como si la penetración, porque no es una ITS, con personas que tienen la viruela símica y se están contagiando. Y lo tenemos así, en un grupo. Entonces, eso es básicamente, si yo me expongo, o sea, si yo estoy haciendo ese comportamiento aún sabiendo que muchas de las personas podrían tener viruela símica, en ese grupo con que yo me estoy comportando así, pues lo más probable es que yo voy a desarrollar la enfermedad. Eso es lo que quiere hacerme estas medidas de asociación. Si no entienden algo, me pueden interrumpir y decir, profe, no estoy entendiendo, me perdí. Entonces, vamos a mirar las medidas más importantes. Hay muchas de asociación, pero digamos que ustedes van a utilizar las más importantes. Una es riesgo relativo, y la definición de riesgo relativo es la razón entre la incidencia de enfermedad en el grupo de expuestos y la incidencia de la enfermedad en el grupo de no expuestos. Esa es la definición del libro, porque básicamente, pues pensemos que yo lo que estoy mirando es, yo tengo esta población, la tengo expuesta, ¿sí? Yo estoy mirando la exposición de la enfermedad. Entonces, cuando yo digo, venga, y yo voy a sacar el riesgo relativo, pues lo que yo voy a sacar son los casos que ocurrieron de la enfermedad. Esos casos son casos nuevos. ¿Por qué? Porque cuando yo cogí la población y la expuse, la población estaba sana.
Pero digamos que eso es nuevo dependiendo del periodo. En estudios muy largos, ojo, en estudios muy largos, estudios que yo puedo hacer de varios años, de 2, 5, 10, hay estudios hasta de 20, 30 años, pues ya no va a tener incidencias. ¿Por qué? Porque esos casos nuevos al siguiente año ya no es nuevo y al siguiente año ya no es nuevo, pero yo puedo tomar la medida total, ¿listo? Y puedo seguir sacando cuál es el riesgo relativo. Entonces ahí entra, recordemos que tenemos que mirar muy bien y pararnos muy bien en lo que estamos analizando. Pero en general, digamos que mis estudios no duran tantos años y yo digo, hace un año esto es nuevo, entonces lo saco como nuevo. Indica cuánta es la probabilidad más tienen las personas. Recuerden, yo lo que estoy mirando es la exposición de desarrollar la enfermedad respecto a los que no se están exponiendo. Entonces el riesgo relativo pues tiene otras denominaciones, se llama razón de riesgo, razón de densidades de incidencia, razón de tasas de incidencia, recordemos por qué decimos la incidencia. Y esta es una de las medidas de asociación propia de los estudios de cohorte. Les estoy diciendo, yo cojo una población y la sigo por un tiempo. ¿La sigo para qué? Para saber si a lo que se está exponiendo me va a desarrollar o no me va a desarrollar la enfermedad. Y entonces aquí viene lo más bonito para uno poder trabajar esto. Y es la tabla de contingencia o tabla 2x2. ¿Qué es la tabla 2x2? ¿Quién me dice? Con lo que está viendo allí, ¿quién me la explica? La enfermedad y la exposición. Entonces, la tabla, estoy hablando de que yo estoy mirando la exposición de las personas, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo en esto, desde el riesgo relativo, a ver quiénes me desarrollan la enfermedad y quiénes no me la desarrollan. Entonces yo voy a tener personas que sí se exponen, ojo, personas que sí se exponen y sí me desarrollan la enfermedad, entonces son A, o sea, sí se exponen y sí se enferman. Pero usted me va a decir, profe, y hay personas que se exponen y no desarrollan la enfermedad. Sí, hay personas que mantienen tostándose en el sol, cual piel bronceada, y no desarrollan cáncer de piel. O sea, no todos los que se exponen al sol van a desarrollar cáncer de piel. ¿Sí o no? Hay personas que fuman toda la vida. Se fuman 3 cajetillas de cigarrillos diarias y no me desarrollan cáncer de pulmón. ¿Sí conocen gente así o no conocen gente así? Sí, señora. Entonces, por eso yo tengo que mirar la exposición, si hay exposición, pero si sí desarrollan la enfermedad o no desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos otros factores jugando y yo no puedo estudiar todos los factores, pero yo sí puedo decir cuál es la relación causal entre una y la otra porque es eso lo que estoy midiendo, esa fuerza de asociación. Pero yo también tengo gente que no se expone, que jamás fuma y me desarrolla cáncer de pulmón, ¿sí o no? Y usted me va a decir, ay, sí, profe, yo tengo un familiar, un allegado, un conocido que jamás fumó y tiene cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque no todos los cánceres de pulmón son por fumar. Y voy a tener personas que no se expusieron y que no tienen la enfermedad. Entre ese grupo que estoy siguiendo, ojo, ¿por qué? Porque yo estoy siguiendo un grupo de personas por un tiempo determinado para poder decir esto. O sea, porque claro, yo tengo que seguirlos para yo saber, esta sale a solearse 3 veces al mes. Esta persona aquí sale a solearse 3 veces al mes. Esta persona aquí que está en este mismo grupo, esta niña sale a solear. Esta persona, ¿sí? Y luego miro, se presentó la enfermedad en los que salieron a solear, en los que no salieron a solear. O sea, eso es lo que estoy observando en mi estudio. ¿Nos quedó claro? ¿Sí entendieron la tabla 2x2? Señora. Señora. Listo. Ella no me quiere. Ahora, cuando yo voy a sacar el riesgo relativo, no me quiere acá los cositos para rayar, ya.
Cuando yo voy a sacar el riesgo relativo, recuerden, tengo enfermedad y tengo exposición. Recuerden siempre organizar su tabla así, enfermedad aquí y exposición acá, porque lo organizan de otra forma y se cambian todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos que era la incidencia? ¿Por qué decimos que es la incidencia? Ah, pues porque yo estoy siguiendo esto en un año. Entonces, si es en un año, pues esto es incidencia. Si no es en un año, no la puedo medir. Sí, usted la puede medir, pero ya no es una incidencia. Pero recuerde que es casi lo mismo, solo que ya no son los casos nuevos, son los casos que se habla de la enfermedad porque han estado expuestos. Solo que el riesgo relativo ya no va a ser de ese periodo, sino que va a ser un periodo mucho más largo. Ojo, hay algunos que hay que hacerlos así. Pero digamos que la incidencia, o sea, de los expuestos, esto quiere decir incidencia de los expuestos, o sea que esto está positivo. Entonces me dice, entonces yo cojo los que sí tienen la enfermedad porque estuvieron expuestos sobre, recuerden que esto es una proporción, o sea, el numerador está incluido en el denominador, entonces A más B. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que sí hay exposición. Entonces A más B sobre los que sí tienen la enfermedad, pero no estuvieron expuestos, porque recuerden que estoy viendo que no hay exposición, ¿sí ven? Entonces C más D, recuerden, una proporción, y esto es lo que me da el riesgo relativo. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿Está claro o se perdieron? Yo me perdí, profe. ¿Va a hacer el favor de repetir? Préstame atención. Ya me voy a quedar sin voz. ¿A quién le quiere explicar a la compañera? Así sí me están atendiendo. ¿Quién me quiere decir? Ah, pero es que no me lo saca todo. Una pregunta. Para sacar el riesgo relativo se debe dividir los expuestos y los no expuestos, ¿cierto? Entonces, pero entonces más que dividir lo expuesto en lo no expuesto es la incidencia, ¿listo? Yo estoy jugando con esto. Digamos, hay que sacar la incidencia de los expuestos y también la incidencia de los no expuestos y luego dividirlo y de ahí sale el riesgo relativo, ¿cierto? Exacto, así como lo estás diciendo. O sea, si yo saco, entonces yo con qué voy a jugar, con exposición. Entonces yo voy a colocar incidencia a los expuestos. Quiere decir A es los que me desarrollaron la enfermedad. Ay, esto no me deja sino líneas. Ajá, los enfermos sobre los que estuvieron expuestos pero no desarrollaron la enfermedad. O sea, estuvo expuesto pero no me desarrolló nada. ¿Sobre qué? Sobre los que desarrollaron la enfermedad pero no se expusieron, sobre los que no desarrollaron la enfermedad pero que tampoco tuvieron exposición. Y eso me da el riesgo relativo. ¿Ya les quedó más claro? A mí sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, el ejemplo, entonces, miren, ¿qué es lo que hago yo? Entonces lo que yo digo es, influencia el consumo de tabaco. Recuerda que yo siempre quiero saber cuál es la asociación de eso. Por eso es una medida de asociación. En la supervivencia tras un infarto de miocardio. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que hay un grupo de personas que les dio infarto de miocardio y queremos ver si el tabaco ayuda o no ayuda a que esas personas tengan más supervivencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo? Todos estos... Ah, disculpen. No, esto está anterior. Todas estas personas sufrieron de infarto agudo del miocardio. Eso significa esa IMA. Entonces, lo que yo estoy diciendo es 27 personas, como yo quiero ver supervivencia, pues ¿qué va a pasar? Que hay unas personas que no van a sobrevivir. Todavía
27 personas que seguían fumando tabaco murieron y seguían fumando tabaco, 48 seguían vivos y también les había dado infarto agudo del miocardio, recuerden eso. Y tenía 14 personas que murieron pero que habían dejado el tabaco y que les había dado infarto agudo del miocardio, y tenía 67 personas que habían dejado el tabaco y estaban vivas. O sea, recuerden que a todos les dio infarto agudo del miocardio. Entonces yo acá la incidencia, entonces yo digo A, que son 27, dividido A más B, entonces 27 más 48 me da 75, sobre 14, que es la C, sobre C más D, 14 más 67 me da 81, entonces me da igual a 0.36 sobre 0.17, eso es igual a 2.08. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Que si usted le da un infarto agudo de miocardio, pues va a tener mayor riesgo de fallecer si sigue fumando tabaco. ¿Sí me hago entender? Ahora, aquí hay un grupo de gripe, no me voy a detener el mismo ejemplo, y no me voy a detener más en los ejemplos porque tenemos ahorita que desarrollar uno allá. Tenemos el otro que es el OR, o razón de ratio, o razón de Oz, eso es una palabra en inglés, es una medida de asociación que se obtiene dividiendo las Oz, o sea, de los enfermos en los expuestos por las Oz de la enfermedad en los no expuestos. Indica cuántas Oz o menos tienen las personas expuestas a desarrollar la enfermedad respecto a los no expuestos. Usted me dice, ¿y profe, qué es eso de Oz? Es como en parte ver qué tanto más me va a dar a mí algo por estar expuesto a eso, ¿sí? Por eso no lo podemos explicar. Entonces, NOS es un cociente entre dos probabilidades complementarias o mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad que un evento, muerte, enfermedad o recuperación, o de una exposición fumar, es de 0.20. O sea, lo que me quiere decir es que por cada persona al evento de exposición hay 4 personas en el evento a la exposición. Básicamente lo que me está diciendo a mí en esta fuerza de asociación es qué tanto por yo estar expuesto me va a dar ese evento. O sea, qué tanto me va a llevar allá o qué tanto no me va a llevar allá, porque eso me puede definir tanto lo negativo como lo positivo. Y uno dice, ¿y eso para qué? Digamos que de ahí uno saca y dice, me puede salir cosas como, venga, si usted no come fruta, tiene más riesgo de tener problemas en el futuro, ¿sí? Por deficiencias nutricionales que la persona que consuma fruta. Usted me dice, ay, profe, y eso sí, eso nos ayuda a nosotros para poder tomar decisiones. Entonces, esta Oz radio se puede calcular en cualquier tabla de contingencia, en la medida de asociación propia de los estudios de casos y controles, pero también se puede aplicar a estudios de cohorte y de prevalencia. Se puede calcular tanto el OR de una enfermedad como de una exposición, y lo que nosotros tenemos aquí es que podemos sacar la Oz tanto de la enfermedad prospectivamente, o sea, de los que me van a desarrollar la enfermedad, como de los retrospectivamente, de los que ya tienen la enfermedad. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Entonces yo lo puedo sacar de la enfermedad o de la exposición y me va a dar siempre igual. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que esto es un factor de productos, o sea, A por D, C por B. En esta tabla de contingencia, siempre vamos a cuando trajemos medidas de asociación, siempre es por tablas de contingencia. Entonces vamos a ver que como es una razón de producto, pues recuerden eso que decía, el orden de los productos no afecta el resultado, es lo mismo aquí. Por eso yo puedo sacar la Oz de la exposición o de la enfermedad, porque me da lo mismo, siempre me da lo mismo. Entonces, cuando yo hago la Oz, o sea, yo multiplico este resultado de 26 sobre
53 dividido, o sea, 26 por 87, 1 por 53, la división de eso es más o menos lo que yo tengo que estar haciendo, ¿sí? Esto lo hago con qué fin? Con poder llegar y decir qué tanto va a tener, es que no es tanto el riesgo, es qué tantas veces más está empujando, o sea, como que está yendo allá para la enfermedad. Por eso ustedes ven así, son casi 43 veces mayor que la que no los toman, o sea, como le estoy diciendo a usted, si usted salicilatos es la exposición, usted dice que es salicilatos, aspirina, tienen una voz de tener hemorragias digestivas. Si usted toma mucho de la aspirina, usted le puede dar hemorragias digestivas. ¿Qué? ¿Cuántas veces más? De los que no la toman, 43 veces más. Eso es lo que está diciendo una voz. Y pues aquí te estoy dando las interpretaciones. La OR es un buen estimador de riesgos relativos. Los casos son representativos de todos los individuos con la enfermedad de la población de la que han estado seleccionados en cuanto a la exposición. Los controles son representativos de todos los individuos. Recuerde que en un estudio de casos y controles y la enfermedad estudiada no es demasiado frecuente. Por eso nos ayuda eso. Tiene otras denominaciones. Razón de momio, razón de ventaja o de posibilidades. Por eso le digo que no es como tal un riesgo, sino como la posibilidad que le dé, como la... No es como una probabilidad, por eso no le hemos podido como definir muy bien, pero la medida de asociación sí nos da cuenta de cuánto más puede dar. Es propia de los estudios de casos y controles y recuerden que lo pueden calcular también en los estudios de cohortes y de prevalencias. Y la última que tenemos, así que me parece importante que ustedes aprendan, es la riesgo atribuible, o sea, a diferencia de riesgo, ¿a qué le atribuyo yo qué? Entonces la de riesgo atribuible informan de la cantidad de enfermedad que es atribuible a la exposición, o sea, esos cánceres de piel, ¿qué tanto se le atribuye realmente al exponerse al sol? O esos casos de cáncer de pulmón, ¿qué tanto se le atribuyen al haber fumado? ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo en esa. Entonces, el riesgo atribuido en los expuestos, la diferencia del riesgo en los expuestos, es el riesgo de tener el efecto en los sujetos expuestos que se debe a la exposición. O sea, pues esa sí me está diciendo a mí, recuerden, qué tanto por estar expuesto me da esa enfermedad. Miden a escala absoluta en qué cantidad es mayor la frecuencia de la enfermedad en el grupo de los expuestos comparado con el grupo de no expuestos. Se define como la diferencia entre las tasas de incidencia, riesgo absoluto, en el grupo de expuestos y no expuestos, y ya les voy a explicar esto qué significa. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos sacado esto? Ay, ¿qué pasó? Anterior. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sacado esto, cierto? Venga, yo les... ¿Sí se acuerdan cuando sacamos el riesgo relativo? Cuando sacamos el riesgo relativo, aquí recuerden que es A, aquí es B, aquí es C y aquí es D. Entonces, digamos que yo calculo el riesgo relativo. Riesgo relativo es esta. En vez de esto aquí, riesgo relativo es una división. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Okay. Pues resulta que para yo sacar el riesgo atribuible, yo no divido, sino que yo le resto a los expuestos la incidencia que me dio en los no expuestos y eso me está dando ahí la medida de lo que sí tiene que ver la influencia del tabaco, por ejemplo, en eso. Por eso yo puedo a las mismas cosas sacarle la otra medida. Yo creo que con esto, para mí la mejor forma de aprenderlo es haciendo. Entonces voy a dejar de compartir aquí porque vamos a volver a nuestro taller. Ahora sí, vamos a terminarlo. Entonces, aquí teníamos, al realizar un estudio epidemiológico, el riesgo relativo indica que ¿Ver, profe? A, ¿La ve?
es la A, profe, la resta y asociación. Recuerden, entonces sí, pero quiero primero que recuerden que aquí le tenemos que dar un sentido. Acabo de mostrarles que el riesgo relativo tiene que ver con la inferencia, ¿se acuerdan? Entonces, el riesgo atribuible tiene que ver con la diferencia, entonces no puede ser el riesgo relativo. O sea que la B no puede ser, porque no es la diferencia. Cuando habla de la diferencia es esa resta que estamos haciendo aquí. Y esta es de riesgo atribuible. Entonces sería la A. Sí, es la A, pero quiero que entiendan por qué. No puede ser la C porque no me está diciendo cuál es la magnitud del problema en una comunidad, ¿no? Eso es una medida de frecuencia. La fracción etiológica o atribuir a la exposición, pues digo que no es la B porque es la diferencia, pues yo no le puedo decir a qué le estoy atribuyendo yo. O sea, no es. Y la porción de enfermos que se deben a la exposición es una incidencia, entonces tampoco es. Entonces, ¿qué me queda? La fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad, y entonces es la A. ¿Les quedó claro el por qué? Sí, señora. Ahora, voy a pasar a la hoja 3, y aquí quiero que juguemos con algo. Aquí voy a colocar A, B, C y D. Voy a insertar para que podamos verlo. ¿Listo? Entonces, nos han dicho, aquí lo voy a poner en un color, benditos colores, voy a ponerlo grande para que lo podamos ver. Voy a poner esto en diferentes colores. ¿Para qué? Para que podamos jugar con esta información. ¿Por qué necesito jugar con esto? Porque tengo que entender muy bien de dónde están saliendo mis datos. ¿Listo? Aquí está, recuerden, la enfermedad. Y aquí voy a tener si está presente y si no está presente. Todos están viendo, ¿cierto? Profe, yo no estoy No, viendo. profe. Ay, y no me dicen ni miércoles. Si yo no pregunto, usted no me dicen, pero ¿usted qué está hablando? A ver si están viendo. Entonces recuerden, aquí está la enfermedad. Profe, está muy chiquito. Ay, Dios mío, bendito. Que ahorita lo tengo que pasar al otro lado para que podamos hacer el ejercicio. Y aquí está la exposición. ¿Sí o no? La exposición, si sí ocurrió y si no ocurrió. Ahora, riesgo relativo a que es igual. A más B. Entonces recuerden, es una diferencia de incidencia entre los expuestos y los no expuestos. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Es A sobre A más B, ¿sí? Pero eso va a estar sobre C más D. ¿Listo? Aquí este va a estar dividido en este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. El OR, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan que le dije que eran los productos cruzados? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es productos cruzados? Es A por D sobre, siempre vamos a tener dividido C por D. ¿Listo? ¿Y riesgo relativo qué es? ¿Riesgo atribuible? La resta, profe, que usted dijo. Sí, ¿la resta de qué? Es A dividido A menos B. Entonces, es este
Voy a colocarlo aquí, voy a decir que puedo así, este. Ay, ¿por qué me trae números? ¿De dónde me sacó los números? Bueno, es A sobre A más B A más B menos menos C sobre dividido C más D. ¿Listo? Estas son las tres medidas que yo tengo. Ahora, vámonos. Vámonos. ¿Están viendo la pantalla con el taller? ¿Con el que está haciendo usted o con Sí, con el taller que estamos resolviendo. Sí, profe. Ok, entonces, ya nos queda la 14. La 14 nos dice, en un estudio de cohortes en el que participaron 1000 mujeres fumadoras, entonces yo digo, exposición, Profe, todavía se ve el Excel. sí, pero necesito también que se vea el Word. ¿Se ve el Word? No, señor. No, profe. Y les Apenas se ve pregunto, ustedes son, ay, sí serán, Dios mío. Por favor, yo sé que, ¿se ve el Excel? No, ahora se No, ve profe. en el Word. Nomás el Word. ¿Y el Excel no? No, señor. Ay, ¿por qué no se quiere ver ya? ¿Nada? No, profe. No me frieguen. Bueno, van a tener que leer el taller porque si no me lo deja mostrar, pues ahí no puedo hacer nada. Pero yo necesito que vean compartir y compartir. Vamos a ver. ¿Nada? Solamente se ve uno, que es el que está en Excel, profe. Bueno, aquí lo que intento es que vean los dos, pero ¿cómo hago para que me vean las dos pantallas? Y ahorita lo hemos podido lograr, ya no lo puedo lograr. Bueno, pero ustedes tienen la pregunta 14, ¿sí o no? Señora. Ok, la pregunta 14 dice, en un estudio de cohortes en el que han participado 1000 mujeres fumadoras y 2000 mujeres de la misma edad no fumadoras. Entonces, yo tengo exposición, fumar, hay 1000. Y exposición, no fumar, hay 2000. Eso es lo que me está diciendo allí, ¿cierto? Si al cabo de 5 años, ojo lo que les dije ahorita, al cabo de 5 años han presentado un ictus 30 mujeres fumadoras. Ictus es la enfermedad, ¿sí o no? Entonces, 30 de las fumadoras, recuerden, presentaron ictus y 20 de las no fumadoras presentaron ictus. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, señora. Entonces, como yo tenía 1000 fumadoras, hay 30 que presentaron la enfermedad. ¿Cuántas me quedan sin enfermedad? O sea, 170. ¿Cuántos? 1000 menos 30, ¿cuánto te da? Es que no te entendí. 970. 970, yo te entendí otro número, pero te dije cuántas. Y ahora, de las 2000 menos 20, 1980. 1980. listo. Entonces yo organizo en principio mi tabla 2×2, que ustedes la tienen en su taller, ¿sí o no? Sí, señora. Ya miraron la tabla en el taller. Ahí está. Señora. Ahora me dicen, calcule el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Entonces, riesgo relativo, voy a colocarlo aquí para que lo podamos ver. Riesgo relativo es igual a 30 ¿sí? Dividido, entonces tengo que colocar en paréntesis A más Más B. B. Y cierro paréntesis. Y hago la misma operación para la parte de abajo, que es 20 C. dividido, abro paréntesis, da 0. 0, 0. Más ajá, D. más D.
y cierro paréntesis. paréntesis. Ahora estos dos los tengo que dividir, ¿sí o no? Sí, señora. Señora. Este lo tengo que dividir sobre este porque eso es lo que me dice la fórmula, ¿sí? Y me da 3. 3. Aquí está, riesgo relativo de 3. 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. señora. Pero también es aquí riesgo relativo de 3. O sea que tenemos dos posibles respuestas. Ahora nos toca que sacar el riesgo atribuible. ¿Y cuál me dice que es el riesgo atribuible? Entonces, 0.0. entonces me dice, es el resultado del primero, o sea, 0.03, menos Menos el resultado del segundo, que lo tengo aquí, 0.1, y me da 0.02. Y esto lo multiplico para que me pueda dar la respuesta, ¿por cuánto? Me están diciendo que por cada 1000. por 1000. Y me da, ay venga, espérate. Este menos este no me puede dar esto. Ay, hice algo malo. Venga, que lo que pasa es que cuando lo multipliqué, esto también tiene que ir en paréntesis. Porque por eso me está dando eso así loco. ¿Ya? Me está cogiendo el último y me da 20. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Señora, Profe, Dime. eso yo lo hice diferente, pero me dio los mismos resultados. ¿Y cómo lo hiciste diferente? Contame. O sea, coloqué 30 dividido 1000, que me da 0.03 de incidencia. Ah, bueno, porque tú estás cogiendo, es que recuerda que A más B te va a dar 1000. ¿Sí me hago entender? Sí, O sea, recuerda, esto es una proporción, o sea, el numerador está incluido en el denominador, entonces 30, pero pues si tú haces la operación allá, 30 más 970, ¿cuánto te da? 1000. No es diferente, ¿ya? es diferente, pero da lo mismo. No es diferente. Es que tú ya estás ¿No? colocando el 1000. Lo que pasa es que yo aquí le estoy explicando A más A más B, no es diferente. Ah, listo, profe. O sea, 970 más 30, ¿cuánto da? 1000. Lo que pasa es que tú no estás colocando el 30 más el 970, tú ya estás colocando el resultado. Sí, claro. Pero ¿sí me entiendes que no es diferente? Sí, señora, sí, ya la entendí. Ok. ¿Sencillo o no es sencillo? Para mí sí, profe. ¿Los demás se perdieron? ¿O vamos claro? vamos Sí, claro. profe. Listo, vamos a hacer el segundo. Miren que las medidas de asociación no son complicadas. Todo eso que les decía a ustedes siempre, ¿eso cómo lo va a entender? No, eso no lo va a entender. No, es sencillo. Es sencillo después de que yo sepa organizar mi tabla de contingencia. Ya, si yo no sé organizar mi tabla de contingencia, se me complica la vida. ¿Por qué? Porque si yo coloco exposición donde va enfermedad, ya no es A sobre A más B. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar, o sea, yo estoy sacando una incidencia de exposición, ¿sí? Incidencia de expuesto, entonces ya mis expuestos no van a estar hacia la fila, sino hacia las columnas. Ojo, si yo cambio el sentido, me cambia la fórmula. Entonces, hagan bien la tabla de 2×2 para que no les va a perder eso. Es mi única recomendación. Vamos al otro. El otro ya tengo aquí la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué haría yo? Aquí me está diciendo, de una clase universitaria compuesta por 80 alumnos, miren su taller, que recuerden que ustedes no me están viendo la pantalla, 80 alumnos, 25 de ellos admitan tomar THC. THC es, haga de cuenta que usted va a quedar dormido, usted tiene que estudiar, y usted dice, ay no, mire, vea, tome esto para que se le despierte todo y pueda seguir estudiando. En sus diferentes formas, o sea, eso es un, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, pero se me fue. Un estimulante. Listo. Partiendo del examen de salud que reflejó que todos los alumnos estaban sanos y tras un periodo de seguimiento de 1 año se obtuvieron los siguientes datos. Del grupo de alumnos consumidores, o sea, recuerden que la exposición era THC. 10 personas se enfermaron, entonces aquí voy a reemplazar por 10. Y 15 quedaron sanos, o sea que no les dio la enfermedad, a pesar de que tomaban THC. Luego,
Del grupo no consumidor, 10 de ellos desarrolló la enfermedad. Y como eran, ¿cuántos eran al principio? 80, pues yo tengo que restar. Aquí me van a dar 25, aquí me van a dar, entonces para llegar a 80, pues tendría que tener 55 acá. Y para yo tener 55 acá y aquí tengo 10, pues aquí me faltan 45. ¿Listo? Señora. Como yo ya tenía la fórmula, ojo, yo ya tenía la fórmula, pero pues digamos que ya tenía la fórmula, miren que él ya se creó. ¿Cuál era la fórmula? B4, o sea, el A sobre el A más el B, ¿sí? Aquí me lo está sacando, entonces me da 0.4. El otro es el B5, o sea, este B5, fila 5, 10 sobre 10 sobre 45 da 0.18 y eso me da 2.2. ¿Listo? 2.22. Eso que estoy sacando ahí es el riesgo relativo. Ahora, me está diciendo, entonces tengo 2.21 veces más probable de padecer ansiedad si se consume THC que si no se consume. O sea que eso es verdadera, ¿cierto? Hasta ahí voy verdadero. Pero luego me dice, ¿y el riesgo atribuible? Entonces tengo que sacar el riesgo atribuible. Resulta que aquí lo multipliqué por 1000, pues yo no lo puedo multiplicar por 1000, sino por 100. Por 100. O sea, le tengo que quitar la fórmula porque no es la misma fórmula anterior. Entonces el riesgo atribuible, que ya lo había sacado antes, que es la diferencia de este menos este, multiplicado por 100 me da 21.8, aquí coloqué 21.9, esto es verdadero, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo sacó el riesgo atribuible? Con la fórmula, lo que pasa es que ya las tenía aquí. Entonces, como yo nomás hice reemplazar mi tabla 2 por 2, es la misma fórmula. Recuerde que es este menos este multiplicado por 100. Eso es lo que está aquí.